Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos tratando hoy eh, un proyecto de ley venido de la Cámara de Diputados que trata sobre la regulación de algunos aspectos del teletrabajo. El teletrabajo existe en Argentina hace varias décadas ya, no es una novedad. Sí se ha acelerado en estos últimos tiempos, pero no es una modalidad de trabajo nueva ni que no estuviera contemplada en las leyes. La ley de contrato de trabajo, a pesar de que no lo regulaba específicamente, sí se aplicaba al trabajador en relación de dependencia que cumplía tareas de su casa a través de medios informáticos. Por supuesto que esta modalidad de trabajo tiene muchas ventajas para trabajadores y empleadores, pero también tiene desventajas o situaciones que hay que contemplar. Fueron señaladas acá y creo que el proyecto de ley las trata y las trata con mucho cuidado y con mucha atención. Un proyecto de ley que no surge a las apuradas, sino como ya se señaló reiteradamente, viene siendo discutido desde el año 2002 que se presentó el primer proyecto de ley sobre el tema. Había 20 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, 10 proyectos de ley en la Cámara de Senadores, o sea que nadie se vio sorprendido por la discusión que tuvimos en este tiempo. Discusión en la que se escuchó a todas las partes, en la que hubo varias reuniones de comisión y que si bien se recibieron y se escucharon aportes, sugerencias, propuestas y críticas, el hecho de que no se las haya receptado no quiere decir que no se las haya escuchado. O sea, no hay obligación de estar de acuerdo con las modificaciones que se proponen. Sobre todo de un proyecto de ley que viene de un amplio consenso en la Cámara de Diputados, que fue lo que se quiso preservar y mantener. Porque todos teníamos agregados para hacer, sugerencias que proponer, pero viniendo de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que salió en la votación 225 a 1, 225 a 1 con 29 abstenciones, nos pareció que es un proyecto que viene con suficiente consenso y que por eso merecía salir aprobado sin modificación. Esto en primer lugar porque la verdad que no puedo dejar pasar por alto este ataque a la falta de institucionalidad o discusión o diálogo en el tratamiento de esta ley o de cualquier otra. Que es que hay leyes perfectas, no hay leyes perfectas, pero esta sin ninguna duda, y por eso la vamos a acompañar, es una muy buena ley. Es una ley que mejora la regulación del contrato de trabajo en esta modalidad. Que podría tener algunas modificaciones, algunas situación que se mejorara para hacerla más perfectible, sí, señores y señoras, sin ninguna duda, pero de lo que se trata es de mejorar a partir de los consensos políticos que se obtienen y esto es lo que ha ocurrido. Y como en cada ley laboral que se trata en la Argentina, escuchamos siempre predicciones apocalípticas, presagios catastróficos que ocurrirían si se sancionan nuevos derechos para los trabajadores. Y esto no es nuevo. Si me permite leer, señora presidenta, le voy a leer algunas declaraciones de la Unión Industrial Argentina de 1928, cuando se sancionó la ley de jornada de trabajo, cuando después de grandes luchas a nivel mundial por la jornada de 8 horas, finalmente en la Argentina, en 1929, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se sancionó la ley 11.544 que establecía la jornada de 8 horas. Que entre otras cosas, esta ley que estamos discutiendo viene a garantizar, viene a tratar de que se cumpla, también en el trabajo con la modalidad de teletrabajo. Decía la UIA en su boletín cuando se sancionó esta ley, la 11.544, no puede ser adoptada en estas industrias nuestras por razones económicas que plantean este dilema, o trabajar más de 8 horas o cerrar el establecimiento, porque nuestras industrias no podrían competir con las extranjeras cuando sus obreros trabajan solo 8 horas. Esto decían en 1929. En 1938, todavía antes de que el general Perón llegara al gobierno, cuando se discutió la ley 11.729, una reforma al Código de Comercio que establecía la indemnización por despido para los empleados de comercio, y el senador Lovera la debe recordar muy bien, decía el presidente de la UIA, Luis Colombo,
Es fácil explicarse el retraimiento de los capitales para ser invertidos en nuevas empresas industriales cuando sobre ellas pesa la amenaza de una ley destinada a trabarlas en su acción, como ocurre con la 11729. En 1945 también, el diario La Prensa, cuando el general Perón estableció el salario mínimo vital y móvil y el aguinaldo, decían que estos nuevos gravámenes tendrán una gravitación extraordinaria sobre el futuro de las actividades productivas del país y en la mayoría de los casos para la mediana y pequeña industria. Plantea problemas económicos de absoluto e imposible cumplimiento. Iba a ser también una catástrofe. Ni en 1929, ni en 1938, ni en 1945, con las leyes laborales que se sancionaron, se dejó de crear empleo, se fueron del país las inversiones, ni se produjeron ninguna de las catástrofes que, que presagiaban los grandes empresarios. Y tampoco ocurrió durante los 12 años del gobierno kirchnerista, donde se trataron 69 leyes laborales y también se decían estas mismas cosas que están diciendo ahora, que iban a ser una traba para generar empleo, que los empleadores no iban a querer contratar y tantas otras cosas. Y sin embargo los números demuestran otra cosa. Cuando en el año 2003 asume el presidente Néstor Kirchner, la cantidad de empleadores medidos por el CIPA, inscritos en el Estado, era de 355.476 empleadores, empresas. En 2015, después de 69 leyes laborales que iban a ser una catástrofe, la cantidad de empresas se sumaron a 568.737. 213.000 empresas más que se crearon y que no tuvieron ningún impedimento porque los trabajadores tuvieran más y mejores derechos en sus puestos de trabajo. Después del año 2015 no se sancionó ninguna ley laboral a favor de los trabajadores. Sin embargo, cerraron más de 24.500 empresas. Entonces hay que terminar con esta idea de que los derechos de los trabajadores son un problema para la creación del empleo. El problema para las empresas no está en los derechos de los trabajadores. El problema que tuvieron las empresas y por el cual cerraron en estos 4 años fue por los tarifazos, fue por la caída del consumo y la pérdida de ventas, fue por la implementación de un modelo de especulación financiera y de altas tasas de interés que hacía imposible sobrevivir y que afectó a todas las industrias. Incluso yo vi que mencionaban muchos senadores la industria del conocimiento. Y tengo un informe de Argen Economics, que es la cámara que reúne a todas las empresas que exportan. Y efectivamente, como decía los senadores preocupantes que reiteraban esto de los 6.000 millones de dólares que se exportaban en esta actividad, en realidad fueron 6.458 en el año 2019. 6.458. El problema es que el crecimiento más grande se dio entre el año 2003 y el 2015. Entre el año 2003 y 2015, que se sancionaron 69 leyes laborales, todas a favor de los trabajadores, todas para ampliar derechos, todas para recuperar derechos perdidos, las exportaciones pasaron de 3.510 millones en 2002 a 6.560 en 2015. Fíjense que en 2019 hubo menos exportaciones que en el 2015. Entonces la ley de teletrabajo no va a ser un obstáculo para que esta modalidad de trabajo, que ya existía, que se aceleró durante la pandemia, siga creciendo. Y por supuesto que si quieren dictar una ley o proponer o discutir una ley que promueva la contratación de teletrabajo, tenemos que discutir las herramientas para que pueda haber teletrabajo. Necesitamos que la mayoría de la población y los trabajadores cuenten con acceso a Internet. No es cierto que todos los trabajadores tengan Internet. Muy por el contrario, hay una brecha digital enorme en la Argentina que es una materia pendiente para poder promover en serio el teletrabajo. Ahora yendo a la ley en particular, porque escuché a los senadores de la oposición con algunos calificativos bastante graves respecto de las consecuencias que generaría una regulación
en esta materia. Y me gustaría señalar que, primero, las modificaciones que hay son bastante tenues. Prácticamente no se incorporan tantos derechos, sino que se garantizan los que ya estaban en la ley de contrato de trabajo. Y que por la modalidad de prestación de las tareas desde el hogar, en forma aislada, con menos posibilidad de control, con menos vínculo con la organización gremial, puede verse relajado su cumplimiento. Puntualmente, eh, el derecho de los trabajadores a recibir los elementos de trabajo y a tener una compensación por los gastos que tuviere queda derivado a las convenciones colectivas de trabajo y es algo que ya la ley de contrato de trabajo preveía en forma genérica. La desconexión que tanto ruido ha hecho entre algunos senadores de la oposición no es ni más ni menos que una garantía. Efectivamente es una garantía, no es un nuevo derecho. Es una garantía para que se cumpla el derecho a una jornada limitada. Es una garantía, es una herramienta que busca garantizar, esperemos que lo haga mucho, el derecho de los trabajadores al descanso, a una jornada limitada. Derechos constitucionales, derechos que están en la ley y que no respetarlos nos haría retroceder 100 años para atrás. No me parece para nada que impida la contratación de nuevos trabajadores el hecho de que se deba respetar el descanso del trabajador una vez cumplida su jornada de trabajo. Y esto no afecta a la flexibilidad de los horarios. Varios senadores creo que han confundido lo que es una jornada limitada con lo que es la flexibilidad horaria, la posibilidad de tener horarios en distintos momentos del día, pero respetando las 8 horas que establece la ley. Es más, la ley de contrato de trabajo en el artículo 197 dice expresamente que la distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, sea por sistema de turnos fijos o bajo el sistema rotativo de trabajo por equipos, no está sujeta a autorización administrativa. O sea que la flexibilidad en la jornada de trabajo está desde 1929, con la posibilidad de distribuir la jornada de 8 horas hasta 48 horas semanales, con también el permiso para extenderse aún más con el pago de un suplemento como hora extra, pero me parece que es muy sana la indicación de la ley de prohibirle al empleador conectarse fuera del horario. Era algo que no estaba previsto en 1929, la posibilidad de que el empleador tuviera el celular, el WhatsApp o el mail del trabajador para interrumpir su descanso, para darle indicaciones, para someterlo a su poder de dirección. En definitiva de eso se trata, porque no es fácil para un trabajador no dar bola, no prestar atención a una comunicación que le hace su empleador. Me parece muy sano que la ley que estamos votando le prohíba al empleador enviar comunicaciones fuera de la jornada de trabajo, fuera del límite horario y durante el descanso que tiene que tener el trabajador entre una jornada y jornada, que debe ser de por lo menos 12 horas. Este respeto al descanso del trabajador hacia su salud, al respeto del trabajador, pero también a su dignidad. Esta ley que estamos votando también incluye otras cuestiones que han generado acá bastante controversia. El hecho de la voluntariedad y la reversibilidad. En realidad la voluntariedad creo que ha tenido consenso y es un gran avance y una novedad cualitativa importantísima en la ley de contrato de trabajo. Hasta ahora la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo era una potestad unilateral del empleador. Con la voluntariedad le estamos poniendo un límite más. El empleador puede cambiar el lugar de trabajo, puede cambiar el horario, siempre sin afectar material y moralmente al trabajador, pero ahora para cambiar el lugar de trabajo hacia el domicilio del trabajador va a requerir del consentimiento del trabajador. Se vuelve bilateral este ius variandi y me parece muy importante, una norma de mucho avance y que sin ninguna duda va a ser ejemplo en el mundo. Y la reversibilidad, que tanto ruido ha generado también. La reversibilidad no es ni más ni menos que la posibilidad de que el trabajador pueda cambiar una vez
las condiciones de trabajo en forma unilateral y que sea cuando aceptó pasar de la empresa a su casa y esas condiciones no lo satisfacen, no le son cómodas y desea volver. La posibilidad de volver me parece un derecho fundamental. Creo que hay consenso, incluso en esta discusión, de que debe ser un derecho del trabajador el de poder revertir ese cambio y volver a su lugar de trabajo. Se planteaba lo del preaviso y la verdad es que, si bien no lo dice expresamente, hay que estudiar la ley en forma conjunta. La ley de contrato de trabajo no permite a ninguna de las partes tomar decisiones intempestivas, arbitrarias o caprichosas. Hay un principio general que deben respetar tanto trabajador como empleador, que es el principio de buena fe, que entre otras cosas obliga a dar aviso respecto a situaciones como esta. Se aplica en muchísimas situaciones y sin ninguna duda en esta también. Me parece que un preaviso de 30 días es excesivo. Piensen que para rescindir la relación y dejar el puesto de trabajo, el trabajador solo tiene que dar un preaviso de 15 días. Así que para volver y seguir trabajando en el lugar original, con una comunicación alcanzaría. Otra disposición que ya fue muy señalada y reconocida en este debate es la incorporación por primera vez en una ley del Congreso de los cuidados, de las tareas de cuidado. Esta discusión, que por supuesto es mucho más amplia y que excede el marco del teletrabajo, pero que haberlo visibilizado, haberlo señalado, haberlo mencionado en esta norma nos va a permitir seguir avanzando en esas políticas que hay que discutir. Sin ninguna duda, es parte de la tarea pendiente en materia legislativa. Y para ir cerrando, señora presidenta, quiero decir que acá no se ha entendido o se ha perdido el espíritu del derecho al trabajo. El derecho al trabajo nace de la premisa de que hay una desigualdad entre las partes y que hay una parte que puede imponerle a la otra las condiciones que quieren y para eso la ley, a través de normas de orden público, establece condiciones mínimas que tienen que respetarse. Si nosotros queremos dejar librado a la autonomía de la voluntad de las partes disposiciones que deberían ser de orden pública, como el descanso del trabajador, lo que vamos a hacer es que una de las partes imponga las condiciones a la otra. Rousseau, hace muchísimos años, decía que en la relación entre desiguales, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. En estos tiempos donde se vuelve a hablar de libertad, un concepto tan amplio y difuso, creo que hay que seguir disponiendo de normas que hagan a los derechos de los trabajadores para ir dándole un poco más de libertad a los trabajadores, para respetar el tiempo libre de los trabajadores. En la relación entre desiguales, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera, que es como decir que el mercado oprime y que el Estado libera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador.